Tengo para agregar poco a lo que recién dijo Julián. Quería agradecerle, además de todos los funcionarios que han trabajado para que esto sea posible, por supuesto Marcelo Maffé, Federico Tea, los que en el Ministerio de Economía pudieron darle cuerpo a esta ley. Muchas veces se vota una ley y no se consigue su reglamentación, o se logra su reglamentación pero se demora su implementación. Me parece que hace falta funcionarios comprometidos que estén pensando en cómo simplificarle la vida a la gente, las cosas a la gente. Cuando el Estado tiene que pagar, muchas veces se comporta como un privado que hace las cosas imposibles para que el que tenga que recibir el beneficio lo reciba. Me hace acordar esto a nuestro secretario de Comercio, Augusto Costa, que tanto lucha con las empresas privadas, que cuando uno se le rompe un electrodoméstico que compró, después nunca le quiere reemplazar, darle la indemnización, o cuando uno se choca con esa ventanilla del privado que no le da ninguna respuesta cuando el servicio que ha contratado funciona mal. Eso pasa con las compañías de cable. Entonces, toda esa es la actitud del privado, y a mí me llena de orgullo hoy que después de todo eso lo que comentaba Julián sobre la década de los 90, que implicó una verdadera prédica, una verdadera campaña contra el Estado, contra las capacidades del Estado, que no tenía otro objetivo que enfrentar al Estado con la gente, y que la gente terminara de pensar que era mejor el mercado, que el Estado lo oprime, que el Estado no sirve, que el Estado no transforma, que el Estado no ayuda, no colabora, que el Estado no está, que está ausente. Y creo que en esa batalla que dio el neoliberalismo, o en esas batallas, tienen bastantes ganadas, porque todavía permanecen en la Argentina los prejuicios sobre el Estado, sobre la burocracia del Estado, sobre la inaccesibilidad del Estado, sobre un Estado desalmado que no piensa, y más cuando tiene que pagar. Por eso esto es muy importante en muchos sentidos, y me parece que estar llevándolo adelante, estar dando pasos muy decididos en este proyecto al que ahora me voy a referir, también en la línea de lo que decía Julián, es también una demostración mucho más profunda, como lo es este CAJ, este Centro de Acceso a la Justicia. Todo el mundo, todos los argentinos, sufrimos de alguna manera o de otra un Estado, digamos, distante, un Estado que no da respuestas, un Estado que no tiene cara. Bueno, yo me acuerdo, me vino recién a la cabeza esa parodia de Gasalla, del empleado público, que desde el humor se lo mostraba, pero que justamente tenía gracia porque se parecía mucho a la experiencia que vivíamos todos nosotros cuando necesitábamos algo de ese Estado. Pero eso era un Estado que estaba achicándose, un Estado que estaba ajustando, un Estado que estaba privatizando, un Estado que estaba endeudándose, no para nosotros, sí a nosotros, pero no para nosotros, sino para otros. Ese Estado fue el Estado neoliberal, que trágica y lamentablemente colonizó la Argentina durante décadas. Y algunos llegaron a creer que eso era el Estado, que eso que vivíamos era sinónimo del Estado, que el Estado no daba más que eso, que el Estado era para eso, el Estado era para abandonar a los que lo necesitaban y para beneficiar a los más poderosos. A mí me parece que en estos 12 años se ha avanzado en muchísimas direcciones. Yo podría hablar de la macroeconomía, del desendeudamiento, podría hablar del crecimiento, de la inclusión social, de los derechos económicos ganados, de los derechos civiles ganados, de los derechos que ganaron las mujeres, de los derechos que ganaron los que necesitaban el matrimonio igualitario. Podría hablar de montones de cosas, pero me interesa hoy acá, en uno de esos 88 CAJ, retrotraernos a nosotros, a esa época donde uno necesitaba hacer un trámite ante el Estado y le daban la espalda. Y cuando le daban la espalda y uno tenía un derecho, creía que tenía un derecho, tenía que recaer en un privado. En un privado que no pocas veces se abusaba de esa situación de indefensión, de esa situación de abandono. Y entonces aparecían esos gestores que estaban por todos lados, ¿no? Que cobraban
una parte, un porcentaje, para conseguirte la jubilación, para hacerte un trámite, para conseguirte, sobre todo si era un resarcimiento económico, un derecho económico, que entonces era directamente algo tan ciego, no como un trabajo, un honorario, sino directamente un porcentaje. Se quedaban con algo que era tuyo. Y entonces uno se preguntaba, a mí me pasó muchas veces, ver si no había una sociedad implícita entre un Estado que no te daba bolilla y un privado que lucraba con eso. Y entonces había una especie de connivencia, de asociación. No eran dos cosas distintas, era el mismo modelo. Un modelo que abandonaba a la gente y que le cobraba para incluirle. Justamente el más vulnerable, el que no tenía recursos, era el que más tenía que pagar para acceder a algo que le correspondía. Así que además de ser así en términos universales, lo era de manera bien regresiva. Los economistas llamamos regresivo aquello que significa un costo mayor para el que menos tiene. Puede aplicarse al sistema impositivo, pero también al sistema burocrático del Estado. Y entonces uno quedaba en manos de esos gestores, de esos intermediarios, de esos especialistas, que en general recurrían, Julián, no solo a decir, bueno, yo voy a accionar, sino yo conozco a uno, entonces me tenés que pagar algo más, que es para la cometa del funcionario. Y entonces había una cometa que uno nunca sabía si era para el funcionario o era un honorario más. Y entonces era toda una burocracia kafkiana que le impedía a uno algo tan simple como que el Estado le reconociera un derecho, como que el Estado le reconociera su jubilación. Y decía, bueno, está todo dado, es un Estado que no quiere jubilar a nadie, que si te jubila después no te paga, y que si te paga es con un intermediario que lucra con eso. Y entonces las primeras 2 o 3 jubilaciones hay que entregárselas al gestor. Todas estas cosas perversas, espantosas, que son parte también del sufrimiento, de la dominación que sufrió nuestro pueblo, que sufrieron los que más necesitaban durante toda esa época neoliberal. Pero revertir eso, y me permite una reflexión tal vez un poco más filosófica, porque yo también a Julián lo conozco hace mucho y sé que él sabe mucho de teoría, filosofía del Estado, filosofía del derecho. Sé que es un especialista en eso, pero un poco más filosófico en términos de que muchas veces entendíamos al Estado no como el representante del bien común, del interés general, como eso que dice la teoría, como eso que dijo el Estado cuando en la Revolución Francesa se reformularon esas monarquías y empezamos a tener otro Estado que buscaba, bajo otras premisas, favorecer a las mayorías. Pero muchas veces se puede declamar sobre esto, pensar sobre esto, escribir teoría, pero una cuestión muy distinta, muy difícil, que no es ni un trabajo, ni un libro, ni un paper, que no es una reflexión, ni una charla de café, que es una militancia y una acción de todos los días, es revertir y transformar a ese Estado. Porque convertir, me permito decir esto también, que nosotros en algún momento pensábamos, porque vivimos con este Estado, que estaba contra la gente. Entonces muchos llegamos a también cristalizar esto, que el Estado no podía ser más que un instrumento de opresión sobre el pueblo, los trabajadores, los pobres, los que menos tienen, que el Estado era. Y entonces surgieron incluso movimientos que trataban de transformar, me acuerdo el título de un famoso libro, ¿no? Transformar la sociedad sin tomar el poder. ¿Qué quería decir esto? Que hasta algunos se resignaron a que el Estado no podía ser más que eso. Y confundieron una etapa del Estado que por ser larga no le dio la naturaleza, no le cambió la naturaleza al Estado. Yo creo que el Estado es un espacio de disputa también. Un espacio de disputa entendido como que el Estado puede representar a unos o a otros, o como aspiran los principios, a todos. Pero que efectivamente en la Argentina y con dolor vimos que el Estado también se podía convertir en un representante de los más privilegiados. Porque no es que el Estado no representó a nadie y se borró. El Estado estuvo ausente para unos, pero muy presente para otros. Cuando se privatizó el Estado, cuando se privatizó YPF, el Estado no estuvo ausente, estuvo muy presente para unos vivos que se enriquecieron con la privatización de YPF. Estuvo ausente, por ejemplo, para quienes eran trabajadores, 32.000 que los dejó en la calle. Y el Estado no les dio nada y no los cuidó absolutamente nada. Pero lo que hemos visto durante estos años
es que así como el Estado puede representar a los más poderosos, a pequeños grupos, incluso a representar a intereses que no son ni siquiera argentinos, ni siquiera poderosos de la Argentina, intereses extranjeros. El Estado también puede trabajar para intereses que están más allá de las fronteras nacionales. Pero también con Néstor y con Cristina hemos aprendido que el Estado puede tratar de cumplir esa premisa, tratar de cumplir ese objetivo de representar a aquellos que si no lo representa el Estado no lo representa absolutamente nadie. O sea que la necesidad es muy directa. A los oprimidos, a los más pobres, a los más vulnerables, a los que no tienen nada, a los que han quedado en la calle, como los ex trabajadores, también los puede representar. Pero le agrego algo que es central, que eso no está dado, ni tampoco es un acto de declamación. Es un trabajo para transformar la sociedad. Algunos pensaban que no hacía falta el Estado. Y hemos visto con Néstor y Cristina que el Estado puede tomar a su cargo, cuando está dirigido por un gobierno democrático, que representa al pueblo y a sus votantes y a las mayorías, puede ser un instrumento y una herramienta de transformación. Lo que no sabíamos, quienes ocupábamos cargos de responsabilidad, es que para que el Estado transforme, hay que transformar al Estado. Y esa es una tarea muy ardua y que lleva mucho tiempo. Yo recuerdo, obviamente, que cuando el Estado estaba achicando el país y entonces achicándose a sí mismo, aparecían estos programas de retiro voluntario. ¿Se acuerdan? Además de bajar los sueldos, de echar gente, el retiro voluntario. Que lo que planteaban, porque yo me acuerdo haber hablado con alguien, decía, bueno, el que pueda conseguir otro laburo se va a ir solo. Eso era el retiro voluntario. Y yo decía, bueno, pero entonces vas a perder gente buena. No los mejores, porque no siempre que te tome un privado quiere decir que es mejor que un trabajador del Estado, que capaz lo que aprendió a hacer lo hace muy bien, pero solo lo hacía el Estado y después lo dejó de hacer y entonces no encuentra gente más grande, tal vez que se había especializado. Yo, por ejemplo, en el Ministerio de Economía había todo un área de planificación económica, que fue la que hizo los planes quinquenales, desde Perón hasta Alfonsín, porque se discontinúan después de Alfonsín los planes quinquenales. Siempre el Estado planificó y después dejó de planificar, pero había especialistas en el Estado en planificación económica desde el Estado que no podían hallar una especialización y un trabajo, un mercado que los alojara en el sector privado, que obviamente que el Estado planifica, que los privados planifican, las grandes empresas, la Toyota tiene planes a 20 años. Al único que le prohibieron planificar fue al Estado, para dejarlo al arbitrio y absolutamente desguarecido ante la planificación de los privados. Pero para el Estado fue una mala palabra. Digo esto como un ejemplo, pero este programa de retiro voluntario nos dejó sin recursos humanos muy calificados, que se habían formado, por eso lo menciono acá, como lo estamos haciendo hoy, adentro del Estado. El Estado los formó para hacer determinadas cosas y después los dejó también desamparados. Pero había que transformar el Estado, poner al Estado al servicio de las mayorías implica tener un Estado distinto que el Estado neoliberal. Yo me animo a decir hasta en su organigrama. Y voy a dar un ejemplo también muy breve, pero quiero contarlo. En el propio Ministerio de Economía, lo que hizo el neoliberalismo no solo es achicar al Estado, sino fragmentarlo, parcelarlo, dividirlo para hacerlo más frágil y más vulnerable. Esto de la ventanilla única, un gran hallazgo de Cristina. Cada uno de los privados que actúa con el Estado actúa en 500 ventanillas distintas, si es un individuo o si es una empresa. Entonces en cada ventanilla ocurre otra cosa y el Estado tiene como si hubiera un organismo vivo sin un sistema nervioso central. Así no funciona. Que la mano haga una cosa y el cerebro esté en otra. No puede ser. Y esto es lo que hicieron con el Estado. Lo fragmentaron, lo parcelaron, lo destruyeron, lo lobotomizaron para que no pueda pensar, para que no pueda planificar. Entonces hay una tarea muy grande, inmensa, enorme, que es reconstruir un Estado al servicio del pueblo. Y eso es un capítulo entero, pero que es larguísimo, porque en cada una de las áreas del Estado hay que trabajar para que esto sea posible. Es una responsabilidad de quienes tenemos responsabilidades hoy, trabajar también en la transformación del país, pero trabajar en la transformación del Estado. Y esa transformación también es un ida y vuelta, porque no es lo mismo el Estado de los 40 que el Estado del siglo XXI. Es decir, no hay manual, no hay receta, hay que hacerlo día a día. Por eso, cuando
el Congreso de la Nación aprueba esta importante ley, que yo tomo lo que decía Julián, y es la que complementa, pero también completa la recuperación de YPF. ¿Cómo el Estado iba a tomar esa determinación, el gobierno, el Parlamento, iba a tomar esa determinación tan importante, central para los argentinos de recuperar YPF y aquellos, es decir, y ahí estaba sanando, y estaba también, también haciendo algo que era devolverles a los argentinos ese YPF, pero cómo en ese proceso no iba también reconocer los derechos, la dignidad de aquellos que YPF, cuando fue privada, expulsó. Entonces, esto no solo complementa, sino creo yo que completa, le da coherencia, cierra ese ciclo de recuperación de YPF. También indemnizar a los ex trabajadores de YPF que habían dejado en la banquina, en la calle, en el pasto, y que hace años y años, cualquiera de ustedes recordará, porque ahí estaban los ex trabajadores de YPF en un lugar u otro reclamando por sus derechos. Fue el Congreso de la Nación el que dictó esta ley, la ley 27.133. Pero dijo cuando dictó esta ley que tenía que ser el Ministerio de Economía quien la reglamentara. Entonces ahí viene el segundo paso, se reconoce el derecho, pero le decía a Julián, que es experto en esto, cuando sale una ley puede ser que no se reglamente nunca, puede ser que reglamentada no se aplique nunca. Y ahí tenemos gente que tiene derechos y nunca pasa nada. Nosotros nos tomamos esto con muchísima responsabilidad, decidimos hacerlo con mucha premura, decidimos hacerlo muy rápida y eficazmente, y por eso rápidamente el equipo de Federico Tea, también la gente de finanzas, también la gente de política económica trabajó, nos juntamos con trabajadores, ex trabajadores de YPF, le preguntamos cuáles eran los problemas que tenían para poder llegar desde donde están ellos, del derecho reconocido al derecho efectivo. Entonces, para eso había que recorrer un camino, y ese camino está puesto en esta reglamentación, que explica cuáles son los trámites, que nos decían ellos, ya hubo otras indemnizaciones que alcanzaron a unos y otros no, pero era un verdadero calvario cobrar. Era una verdadera tortura. Era prácticamente una paradoja, porque nos decían vas a cobrar y después todo el camino para llegar a cobrar tenía más obstáculos, más escollos, más sufrimiento que lo que uno finalmente recibía. Y ni hablar cuando aparecían abogados que le decían yo te lo soluciono, o cuando aparecían después al cobrar, porque esto se suele cobrar como todas estas cuestiones, se cobra con títulos, pero le decían bueno te voy a descontar no sé cuántos de estos títulos, o los títulos. Entonces aparecían una serie de parásitos en ese proceso que lucraban con un derecho que el Estado había reconocido, con lo cual el derecho no estaba plenamente reconocido. Cuando nos planteamos esto, cuando hablamos con la gente, dijimos no lo vamos a hacer así, porque no somos ese Estado, somos este otro Estado. Y entonces hay que generar todos los mecanismos, todos los instrumentos para que el que tiene ese derecho lo pueda hacer efectivo sin sufrimiento, sin sufrir en el camino. Y entonces nos encontramos que había muchísimos problemas, algunos de índole financiero, otros de índole jurídico. Ya se ha hablado un poco, los que tienen los que son herederos, que también tienen el derecho en nombre de sus padres, tarde, pero ahí está, reciben la indemnización por el trabajo que habían hecho y por el sufrimiento, también por el desprecio que sufrieron sus padres. Bueno, y al llegar a esta gente que son herederos, pero que entonces decían, bueno, ¿qué trámites hay que hacer? Porque ni sé el trámite. Y quiero mencionar un poco dónde están estas 32.000 personas. Hay 10.000 en la provincia de Buenos Aires. Hay 4.000 aproximadamente viviendo en Mendoza. Hay en Salta 3.000, en Neuquén 3.000, en Chubut 3.000, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay 2.300, que es el último domicilio que tenemos registrado. También están en la ciudad de Buenos Aires, Gabriela. También es un tema de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de cobrar las indemnizaciones. Son viejos trabajadores de YPF que tal vez trabajaban en la casa central, en la casa matriz, pero tal vez trabajaban en una provincia cuando cerró YPF, como cuando cerró el tren, se quedaron sin trabajo, sin pueblo, sin futuro, y tal vez se desplazaron a otros centros urbanos, como en la ciudad de Buenos Aires. Estos también fueron desplazados, fueron migrantes internos que tuvimos por el drama de YPF. Y en el resto del país, sin contar estas provincias, otros 4.000 más. O sea que tenemos que pagarle, ese es nuestro objetivo, pagarle su indemnización y lo que le corresponde
a 32.000 argentinos, porque así lo ha puesto el Congreso. Nosotros dijimos, pero también esta tarea le queda grande al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no tiene el despliegue territorial, no tiene capaz los especialistas que puedan asesorar a la gente. Le preguntamos cuál es el problema, es que el abogado me quiere cobrar, que ya dijeron que no voy a recibir todo. Y entonces ahí tuvimos los primeros diálogos con el Ministerio de Justicia, con Julián particularmente, para ver cómo podíamos hacer para que a partir de esa tarea que teníamos se pudiera cumplir de la mejor manera, de la más eficaz, de la menos penosa. Obviamente esto implica un trámite, porque yo cuando hablé con los ex trabajadores de YPF me decían, bueno, yo quiero cobrar, pero el Estado no puede pagar sin tener toda la documentación. Entonces estábamos en esta situación, había que hacer trámites, había que acceder a documentación, pero la gente justamente venía a pedir que se le reconozca su derecho. Y lo que le estábamos diciendo es vas a tener que pagar, porque tenés que contratar a alguien que te haga el trámite, alguien que venga a Buenos Aires, alguien que haga ese trabajo por vos. Entonces, paradójicamente, le estábamos diciendo que en lugar de darle plata, iba a tener que poner más plata. Y cuando no tiene la plata, le dicen, bueno, cuando cobres me quedo con una tajada. Y a veces me hace acordar a los fondos buitres, pero estos se llaman cuervos. Bueno, pero no, quiero decir, les cobran por eso y les cobran algo que también el riesgo y el trabajo sin honorarios y el tiempo que lleva. Entonces, ¿cómo podíamos agilizar esto? Y hay dos instituciones centrales. En primer lugar, además del Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, que como dijimos, bueno, pero ¿quién? ¿Existirá esto? Alguien que pueda asesorar en todos lados. Y existía, porque este es el trabajo que ya se ha hecho. Entonces, simplemente se agrega un elemento más a esos temas que se resuelven en los centros de acceso a la justicia. Entonces, ahora los CAG también van a asesorar a los ex YPFianos a lo largo y a lo ancho del país. También en esta ciudad de Buenos Aires van a tener quienes tienen este derecho la posibilidad de acceder a asesoramiento absolutamente gratuito, con la ventaja adicional que como es un trámite ante el Estado, hay esa sinergia, esa conexión directa entre las diferentes dependencias, que tanto costó porque a veces coordinar los diferentes ministerios, miren cuánto se ha avanzado, que ayer estábamos también, o anteayer Gaby, ahí en Zabaleta, con el Ministerio de Seguridad, que tiene los CENUAC, los centros, ¿cómo son las siglas? De atención al ciudadano, sí, unos centros de atención al ciudadano, ahora del Ministerio de Seguridad, que también reúne muchas dependencias del Estado, el propio Ministerio de Economía, y se presta servicio. Esto adentro de un barrio como es Zabaleta, de una villa. Entonces, nosotros en un pasillo de una villa, esto tenía el adicional, y te cuento, Julián, que ahí donde estábamos era antes un aguantadero del narcotráfico. Vendían droga en ese lugar, un juez actuó, pero se actuó contra los narcos que había ahí, pero no contra los que compraban, sino contra los que hacían el negocio. Y entonces ahí adentro ahora hay un Zoom, hay una biblioteca y hay un centro de atención al ciudadano donde se le dan, como pasa acá, acciones de muchísimos ministerios. Con esto lo que vamos a lograr es que haya asesoramiento absolutamente gratuito, de la misma forma que estamos trabajando todas las dependencias con el Banco Nación, que era otro problema. Entonces también en dependencia del Banco Nación se va a brindar asesoramiento. La idea es que esto se pueda hacer. Yo no quería simplemente anunciar esto, que para nosotros es un importante logro, un importante avance. Ese convenio que tan livianamente parece que es una firma, ha sido el trabajo de muchísimos funcionarios que tienen esta misma concepción del Estado, por eso empujan, por eso trabajan para que estas cosas sean posibles. Así que vaya el agradecimiento para los funcionarios y para los trabajadores de todas estas dependencias, pero también nos llama a la reflexión sobre esto otro. Hay medidas que el Ministerio de Economía hace de macroeconomía, discusiones que damos que están a veces, parece, muy lejos del ciudadano común, pero ha sido durante toda esta gestión del Ministerio de Economía un verdadero objetivo, una verdadera meta, poder también desde el Ministerio de Economía llegar directamente a la gente. Por eso el subbeneficios, precios cuidados, ahora 12, programas que llegan directamente a la gente. Como el Ministerio de Economía estaba pensado básicamente para privatizar, para timbiar, para achicar, para ajustar,
La verdad que es toda una estructura nueva que nosotros no tenemos, por eso quería agradecer también en la persona de Julián Álvarez a todo el Ministerio de Justicia por posibilitar que estas cosas, que esta sinergia, que esta colaboración, que esta cooperación entre las áreas del Estado no solo sea algo que pensamos, que diseñamos, sino que sea, como es hoy, una realidad que le permite a los argentinos ejercer de manera gratuita, con el Estado al lado, no con el Estado enfrente, con el Estado a su lado, con el Estado como amigo, le permite acceder a lo que es un derecho como el de todos los ex trabajadores de YPF de cobrar su indemnización. Muchas gracias.